Cuando todo apenas comenzaba, yo creía que éramos invencibles. Éramos como fuego y hielo, brillantes, imparables, llenos de vida. El público nos adoraba, nuestros colegas nos temían. Éramos jóvenes, enamorados, un poco locos. Y, ¿cómo? Descubrimos. Mortalmente vulnerables. Voy a contarles nuestra historia. Una historia de cómo es tan fácil confundir la libertad con la soledad. De cómo un solo paso en falso puede resonar a lo largo de toda una vida, de cómo, incluso cuando cae el telón, el verdadero drama apenas comienza, pero entonces todo era diferente. Lo noté el día en que ensayábamos la nueva obra. Teo estaba sentado al borde del escenario, balanceando la pierna al ritmo de la música que salía de un viejo casete. Me miraba demasiado directo. Demasiado descarado. Fingí no darme cuenta. Después del ensayo, se acercó y me tendió la bufanda que había perdido en algún momento. Cuidado, señorita, en este teatro no se perdona nada. Sonrió con esa ternura rebelde que, por un instante, me hizo temblar las rodillas. Gracias, dije rápidamente, esforzándome por ocultar una sonrisa. Él simplemente me guiñó un ojo y se alejó, como si ya supiera que acababa de comenzar un juego en el que, tarde o temprano, yo caería. Aún no sabía que hay historias que no puedes detener. Por mucho que tu alma lo desee, conteo todo siempre. Pasaba demasiado rápido. Una semana después de conocernos, ya discutíamos entre bastidores sobre quién amaba más el escenario. 2 semanas después, bailábamos descalzos sobre el techo del viejo teatro, bajo la lluvia, riendo a carcajadas como si no existieran el miedo y el futuro. ¿Estás loca? Lucian me susurraba al oído mientras rodábamos por el suelo mojado de la sala de ensayo. Tú eres el peor actor que he conocido en mi vida, me reía yo, despeinándolo con las manos. Ese era nuestro baile, brusco, atrevido. Lleno de vida. A veces discutíamos con tanta furia que los objetos volaban contra las paredes. A veces nos quedábamos en silencio durante horas, con las frentes apoyadas, temiendo romper algo con una sola palabra de más. Pero cada vez que Teo me miraba con esa mezcla imposible de desafío y amor, yo creía que podríamos superar cualquier cosa, aunque, muy dentro de mí, ya había empezado a crecer una extraña sensación, como si detrás de esa pasión desenfrenada se escondiera algo que algún día podría devorarnos. Rafael apareció en nuestras vidas de repente. Era casi el doble de mayor que nosotros. Y llevaba su edad como un traje caro, con calma, confianza y un toque de ironía. ¿Puede ser más?, Lucian me dijo, después del primer ensayo. ¿Más que quién? Sonreí, alzando una ceja. Más que tú misma, respondió simplemente. No me miraba como Teo, no con adoración, sino con una atención precisa, casi dolorosa. Y en esa mirada, por primera vez, me sentí no como una heroína de una obra ajena, sino como alguien real, verdadero. En uno de los ensayos, cuando todos ya se habían ido, Rafael me pidió que me quedara para pulir una escena. Se acercó demasiado. Sentí su aliento rozando mi mejilla, y escuché su susurro, apenas audible. ¿Tienes miedo de ser tú misma?, quise responder. Quise apartarme, pero en lugar de eso, me quedé quieta. Todo ocurrió en un instante, un roce fugaz de labios, seguido de un silencio espeso. Insoportable. No fue pasión. No fue romance. Solo un estallido breve y absurdo que, de inmediato, se cerró dentro de mí con el peso de la culpa. Cuando salí a la calle, mis dedos temblaban. Caminaba hacia casa, donde Teo me esperaba, sintiendo, por primera vez en mi vida, un miedo real, no a perder a alguien, sino a perderme a mí misma. Esa noche volví a casa más tarde de lo habitual. Teo me esperaba en la cocina, sentado sobre la mesa, balanceando la pierna en el aire. En sus manos tenía mi té de jazmín favorito. ¿Dónde te habías perdido, pequeña vagabunda?, sonrió, tendiéndome la taza. La tomé, evitando mirarlo a los ojos. El ensayo se alargó. Rafael quería repasar algunas escenas, murmuré, apretando el asa de la taza hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Teo me creyó. Por supuesto que me creyó. Siempre confió en mí más que en sí mismo. Más tarde, cuando nos acostamos, extendió la mano hacia mí. Su palma recorrió mi hombro, cálida, familiar. Mía, pero yo me estremecí, y me giré, fingiendo estar simplemente cansada. Él no dijo nada. Solo retiró la mano lentamente y se quedó mirando el techo. Escuché cómo tardaba en dormirse. Y yo permanecí a su lado, con los ojos cerrados, sintiendo ese sabor a hierro en la boca, de ese amargo, metálico sabor a culpa que no se puede ni tragar ni escupir. Fue en ese momento cuando entendí. Algo entre nosotros había cambiado. Algo se había agrietado, en silencio, casi imperceptiblemente. Y aunque intentáramos fingir que todo seguía igual, esa grieta ya crecía. Lenta e inevitablemente, el teatro se convirtió para mí en una tortura.
Cada día me cruzaba con Rafael en los pasillos, sus miradas tranquilas deslizándose sobre mí, como si entre nosotros no hubiera pasado nada. O tal vez como si aún todo siguiera ahí. Teo cada vez se quedaba más tiempo después de los ensayos. Fingía estar ocupado, que todo iba bien. Pero yo veía cómo me miraba. Como a veces apartaba bruscamente la vista, como temiendo encontrarse con mis ojos. Una noche, cuando el teatro ya estaba vacío, me quedé sola en el camerino, mirando mi reflejo, mientras dibujaba en mi rostro una máscara, como si pudiera ocultar con ella las grietas que llevaba dentro. Y de repente, en el espejo, lo vi. Teo estaba detrás de mí. Lucía, fue todo lo que dijo. Me giré lentamente. En sus ojos estaba todo: dolor, amor, desesperación, celos. Se acercó, sin decir una palabra más, tomó mi rostro entre sus manos. Sus labios encontraron los míos, y su beso fue urgente, desesperado, no de pasión, sino de una necesidad desesperada de salvarnos. Le respondí como si pudiera arrebatarle al destino una noche más, una última oportunidad. En esos segundos fugaces se mezclaban ternura, rabia, perdón y miedo. Y luego se apartó. ¿Quién eres ahora sin mí?, susurró casi en silencio. Y en ese preciso instante, la puerta del camerino se abrió un poco. En el umbral estaba Rafael y el tiempo se detuvo. Teo se volvió, me miró, lo miró, y no dijo nada. Solo se marchó, cerrando la puerta con una suavidad que dolía, como si temiera romper del todo lo poco que aún quedaba entre nosotros. Y yo me quedé allí, sola, con el maquillaje corrido, las manos temblorosas y la certeza brutal de que acababa de perder algo mucho más grande que el amor. Después de aquella noche, nos volvimos unos extraños, pero no nos fuimos, no podíamos. Cada encuentro con Teo era como un duelo, las palabras serían más que los golpes. Podía pasar todo el día en silencio y, de repente, a las 3 de la madrugada, golpear mi puerta con el puño, exigiendo que saliera. Y yo salía. Gritábamos. Nos lanzábamos palabras como piedras, pesadas, brutales. Y luego, inevitablemente, algo nos arrastraba de nuevo el uno hacia el otro, como imanes que no pueden evitar su atracción pese al dolor. Sus manos eran ásperas, mis labios desesperados. Nos arañábamos, nos besábamos, intentábamos destruirnos y salvarnos al mismo tiempo. ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué lo elegiste a él?, susurró una vez, aferrándose a mi rostro como si temiera que me desvaneciera. No lo elegí, murmuré. Simplemente me perdí. En sus ojos había tanto dolor que me faltaba el aire. Y aún así, seguíamos bailando esa danza absurda, dos actores agotados sobre un escenario vacío. Demasiado enamorados de la obra como para admitir que el telón ya había caído. Intentábamos vivir como antes, pero cada caricia tenía un regusto amargo. Cada te amo sonaba como una pregunta: ¿todavía se puede? El maquillaje se había adherido a la piel, invisible, pero ardía como una herida abierta. Pasó un año. Seguíamos interpretando nuestros papeles, Teo y Lucía, la pareja enamorada, los favoritos del escenario. Solo que el escenario se había vuelto frío y nuestras palabras sonaban forzadas, como frases memorizadas en las que ya nadie creía. Notaba cómo Teo evitaba mirarme durante los ensayos, cómo nuestros besos en escena eran precisos, calculados, vacíos, cómo, cada vez que lo tocaba fuera del guión, su cuerpo se tensaba como si se quemara. El público seguía aplaudiendo. Veían una imagen perfecta. Escuchaban nuestras réplicas, pero no oían las pausas entre ellas, esas pausas largas y tensas donde, en silencio, nos perdíamos para siempre. Una noche, después de la función, de pie entre bastidores bajo la luz mortecina de una lámpara, Teo me miró como si fuera la última vez. Nos hemos perdido, Lucía dijo en voz baja, sin reproches, sin rabia. Solo una verdad desnuda, asentí. No tenía fuerzas para negarlo. No tenía palabras para salvarnos. Salimos juntos al escenario para el saludo final. El público se puso de pie. Aplaudieron con entusiasmo. Sostenía la mano de Teo como en aquellos primeros días. Pero en ese instante, supe con dolorosa claridad, los aplausos no eran para nosotros. Eran para los fantasmas en los que nos habíamos convertido. Y cuando el telón cayó, solté su mano para siempre. Algunas escenas no se reescriben. Algunos errores no se pueden corregir. Teo y yo no perdimos el amor. Nos perdimos a nosotros mismos intentando retenerlo a toda costa. Y a veces, lo más difícil no es el perdón. Lo más difícil es aprender a vivir sabiendo que destruiste lo que más amabas.